En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Venezuela, 2 semanas después del doble sismo, esa reconstrucción de las ruinas en medio de una gran crisis política e institucional. Nos acompañan 4 invitados que ya les presento. Estamos con Yoletti Bracho, profesora investigadora franco-venezolana en Ciencias Políticas de la Universidad de Aviñón, Pascal Drouot, experto en geopolítica y especialista en América Latina, Diana Buitrago, periodista venezolana y reportera del programa En Société de France 5, y en duples desde Caracas, Víctor Amaya, corresponsal de RFI en Venezuela. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Caracas. Muchas gracias por la conexión. La difícil reconstrucción en Venezuela, hoy en Primera Plana. Comenzamos. Para Venezuela, recuperarse de los daños del doble terremoto supondrá superar años de un Estado ineficiente y con graves problemas financieros. Algunos cálculos sitúan las pérdidas directas del doble sismo en 37.000 millones de dólares. El gobierno ha anunciado la creación de fondos para la reconstrucción y creó la misión Venezuela Renace. La pregunta que cabe ahora es ¿cómo se hace con los problemas de institucionalidad y gobernanza que hay en Venezuela para estructurar los proyectos de reconstrucción que se necesitan? La crisis política y económica es un lastre para la reconstrucción. Vamos a intentar explorar cómo impacta la evidente debilidad institucional con esta gestión post-desastre. Repasemos lo que dice la prensa. El Espectador. Estado lamentable. La precarización vivida durante el chavismo, que tiene impacto en la salud o la economía, se muestra también ahora en la incapacidad ante la tragedia. Aquí en Francia, Le Monde también habla de estado sobrepasado tras la catástrofe. El Universal recoge las declaraciones de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, culpando a los laboratorios mediáticos del caos tras el terremoto. Bueno, en unos momentos os voy a preguntar por la reconstrucción, por el aspecto político, por la debilidad institucional, pero normalmente en este programa no hacemos preguntas personales, pero se me hace un poco raro empezar el programa sin preguntaros directamente, 2 semanas después, sobre todo Yoletti y Diana, que son venezolanas, ¿cómo están vuestros seres queridos? ¿Qué visión tenéis de lo que han pasado durante estas 2 semanas? ¿Si os ha dado tiempo a digerir esta tragedia? ¿Qué os cuenta la gente de allí, Yoletti? Pues, o sea, todavía es difícil. Digamos que entre la gente cercana, bueno, lo que yo suelo decir es, bueno, los míos están vivos y ya eso es una suerte enorme, pero cuando uno empieza a ver, o sea, familia, amigos, cercanos, todos tenemos a alguien que está buscando el cuerpo Claro. de alguien, todos tenemos a personas que han perdido casa, hogar, etcétera. Hay o sea, mucha tristeza, hay un duelo que se está comenzando a hacer, pero también hay mucha rabia, o sea, porque toda esta tragedia, y es lo que vamos a hablar claramente, también tiene obviamente pesos políticos, o sea, las tragedias naturales, entre comillas, también tienen efectos graves por lo que se decide o no a nivel político para solventar este tipo de situaciones. Y entonces ahorita hay mucha rabia hacia qué es lo que tendría que haberse hecho y qué es lo que no se hizo y por qué hay tanta muerte. Vamos a ver cómo se canaliza esa rabia. ¿Qué sentimientos, Diana? ¿Duelo, frustración, rabia? Es que, claro, el duelo va a dar paso a otro tipo de cosas. Sí, hay una tristeza enorme, como dijo Yoletti, hay un trauma que está presente y que estará presente por muchos años para las personas que vivieron eso. Y no solo esas personas, también las personas allegadas, la gente que está afuera y que no puede acompañar de cerca sus familiares que perdieron, sus familiares traumados. Y hablamos de pérdidas humanas, pérdidas materiales que va a tomar años en reconstruir. Y esa va a ser la fase más importante de toda esta catástrofe. Pascal, una catástrofe como esta hace aflorar, digamos, las costuras del Estado, la solidez institucional en la respuesta. Decía Le Monde en su portada, un Estado sobrepasado. Sí, definitivamente. Eso revela las fuerzas o las debilidades. Y aquí esos terremotos revelaron la quiebra de un sistema, la quiebra de una gobernabilidad, la razón por la cual Yoletti y Diana lo han dicho muy bien, el dolor, el duelo se mezcla a la cólera, pero también a esa forma insoportable de no poder hacer nada frente al desastre. Y eso definitivamente es el peor de los dolores. Lo vi muy bien en otros dramas que hubo en la región, tanto como en Haití, después de 2010. Fui allá pocas semanas después de ese terrible terremoto de enero 2010, 300.000 muertos, pero también en 2016 en Manta, en Ecuador, donde Manta quedó el centro
totalmente destruido y donde también hubo esos movimientos. Pero aquí, en Venezuela, porque la proyección de Venezuela, un país importante, estratégico en América Latina, porque está desde meses metido en el centro de actualidad internacional, el dolor aún es más fuerte y es totalmente al nivel de la cólera que existe hoy en día en Venezuela. Claro, estas lagunas institucionales las podemos ver en el pasado, por falta de inversiones, donde habría que haberlas hecho, como en el presente, en la gestión ahora de los fondos para la reconstrucción. Es decir, esa debilidad institucional se ha visto la hemos visto en el pasado y la estamos viendo en el presente, en la gestión. Bueno, o sea, pudiéramos tomar en cuenta el hecho de que en 1999 hubo lo que se llamó la tragedia de Vargas, entonces este deslave, que es la misma zona, o sea, hoy en día Sí. llamamos al estado La Guaira, pero bueno, históricamente se llama el estado Vargas, y es la misma zona donde en aquel entonces fueron lluvias dramáticas, bueno, o sea, excesivas, que se llevaron pues tierra, edificios y mucha gente. Desde ese entonces, obviamente, conocemos que estos son territorios que son muy vulnerables. Y lo que pasa es que después de esa tragedia, no, digamos, los mismos edificios, las mismas grandes construcciones, los mismos hoteles, en la misma zona se construyeron. Entonces, otro desastre, pero es la misma comunidad, los mismos espacios que se han tocado. Entonces, de por sí eso ya nos dice muchas cosas sobre qué tanto el Estado venezolano prevé o no prevé sobre, o sea, las catástrofes que pueden llegar. Pero también, efectivamente, hoy en día, más específicamente, el Estado venezolano está fragilizado, está fragmentado, está prácticamente, digamos, patrimonializado, y eso tiene consecuencias en la gestión ahora. Vamos a irnos hasta Caracas con Víctor Amaya, porque las esperanzas de encontrar algún superviviente ya han dejado paso al duelo y a la reconstrucción. Hay miles de personas viviendo en campamentos habilitados. Víctor, ¿en qué situación se encuentran estas personas? ¿Qué ayudas necesitan? ¿Qué ayudas les están llegando, sobre todo? Efectivamente, ahora los esfuerzos en la zona de desastre se concentran en sacar los cuerpos de personas fallecidas. Familiares nos han dicho que quieren identificarlos y darles sepultura y que no sean retirados como basura junto a los escombros cuando los terrenos comiencen a ser limpiados con maquinaria pesada. Entre tanto, en los refugios se va organizando un poco más la situación. Ya no están ubicados en parques públicos a la intemperie, particularmente en Caracas. Han sido movidos a coliseos deportivos, también a escuelas habilitadas en ese sentido. Y allí se espera que haya más ayuda en materia de alimentos preparados, agua potable y, por supuesto, implementos para la higiene. No obstante, todavía hay lugares en Caracas, en La Guaira y en la zona del Junquito también, donde personas acampan a las afueras de sus edificios residenciales, esperando que llegue una ayuda por miedo a volver a estructuras que se dañaron severamente durante los sismos del 24 de junio. Claro, y además es que organizaciones humanitarias y ciudadanos venezolanos están cuestionando la velocidad con la que algunos recursos están llegando a las comunidades afectadas, ¿no, Diana? Así es. Porque es importante no, esa pero celeridad. es que este tipo de catástrofe pone a prueba hasta el estado más sólido que haya en este Sí. planeta. Y en el caso de Venezuela, efectivamente las primeras horas es donde las instituciones deben demostrar de lo que son capaces. Y en Venezuela fue el mismo pueblo que salió las primeras horas a ayudar a ayudar a todas las personas que estaban bajo de los escombros. Y esto lo que provoca es que ya de por sí había una desconfianza, pero esto acentúa la desconfianza que había en el pueblo venezolano hacia estas instituciones. Y si un gobierno no tiene la confianza de su pueblo, la fase de reconstrucción se va a hacer mucho, mucho más complicada. Porque, bueno, ya hablaremos, pero el tema de la ayuda económica hacia un gobierno en el que incluso su propio pueblo no tiene confianza va a estar muy complicado. Vamos con la ayuda económica, porque el gobierno busca también recursos para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas. Se baraja la opción de casas prefabricadas para aliviar la crisis ocupacional. Esto es una necesidad, digamos, inmediata. Y luego el tema de los fondos, que se está intentando dinamizar por lo que se ve la inversión petrolera y buscar tema a través del Fondo Monetario Internacional. Sí. Hay teclas. Sí, definitivamente. Pero todo eso se inscribe en momentos. Eso es muy importante. Como acaba de decir Diana, primero hubo el momento de la urgencia De la inmediata. urgencia, eso por supuesto. La solidaridad es algo totalmente natural. La gente quiso llevar agua, quiso ayudar con sus manos. Es insoportable imaginar para un papá, su hijo, lo que pasó. Estamos hablando hoy en día de casi 4.000 muertos, 3.899 por el momento.
pero es insoportable decir, ahí mi ser querido está a unos metros abajo de la Eso es tierra. insoportable Y para... eso no hay palabras, definitivamente. Pero la solidaridad también puede ser un problema para la ayuda. Llegó la ayuda, una ayuda internacional, una presencia estatal mínima porque la situación es muy complicada, pero en esos momentos de urgencia, la dimensión de logística, la dimensión de disciplina, la dimensión volviendo a una forma de militarización de los sitios de desastres es absolutamente esencial. Y eso complica, como muy bien dice Diana, cuando no hay confianza, cuando ya se considera que falló el gobierno, además aumenta más la problemática. Ahora estamos ya desgraciadamente pensando en el después, en reconstrucción. Y la reconstrucción no es solamente los prefabricos, no es solamente el agua, no es solamente arreglar la basura, evitar que haya epidemias, porque ya es el riesgo número uno, la rougeole, cosas que son por aquí totalmente mínimas, vuelven como epidemia muy peligrosa, pero también la financiación y cómo administrar y volver física la ayuda financiera es un tema. Y en eso lo volvemos también, y lo hablábamos, con la dimensión estatal de ordenar la deuda del país, porque la ayuda internacional depende también de tu nivel de endeudamiento. Claro. Y que todo eso vuelve sumamente político, volvemos a lo mismo, lleva sobre la gobernabilidad, y ahí sí hay un problema porque está puesta en tela de Claro, porque juicio. además los analistas afirman ahora que el riesgo es dejar ahora una deuda difícil de manejar durante décadas. De todas maneras, allí hay una discusión respecto a la deuda en Venezuela, que también lo comentábamos hace rato, y es que si consideramos que efectivamente hay un gobierno ilegítimo desde hace ya varios años, y es el caso, también los venezolanos pudiéramos tener una cierta, digamos, capacidad de poner en cuestión la parte de esa deuda. O sea, puede haber deuda odiosa en todo eso. Y Se entiende el discurso, se entiende perfectamente. Claro, entonces, eso parece, o sea, a mí me parece que es algo necesario, que en un contexto de recuperación del país y de recuperación democrática del país, si eso pudiera llegar, la discusión sobre la deuda también tiene que darse. No podemos asumirla toda así, de esa manera. Pues vamos a seguir hablando de la reestructuración de la deuda, del FMI, de cuánto va a encargarse. Claro, hablamos de un Estado tutelado por Estados Unidos. ¿Cuánto de esa factura la va a pagar Washington? ¿Cuánto va a quedar del lado venezolano? Va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Los saluda Juliette Riaño. Cada año, miles de personas salen de sus países. Buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un mejor futuro. Contamos las historias de exilados, refugiados y solicitantes de asilo. Un viaje por las fronteras para entender el éxodo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y france24.com. L'an dernier, France 24 a atteint a historic number of digital views. 75 مليون مشترك. Que nos siguen en las redes sociales. Avec 2,6 milliards de vidéos vues. Proof that you share our passion. بالأخبار الدولية. Verificada e independiente. شكرا. Merci. Thank you. Gracias. Muchas gracias por su confianza. En primera plana esta semana, analizando la reconstrucción de Venezuela, lo hacemos con una profesora, Yoletti Bracho, con un experto en geopolítica, Pascal Drouot, y con una periodista, Diana Buitrago, y con Víctor Amaya, nuestro corresponsal de RFI desde Caracas. Antes de seguir con el tema de la deuda, con el tema de la reestructuración, con el tema de la reconstrucción, vamos a hablar de los medios, porque el malestar ciudadano recogido en medios internacionales ha sido generado en laboratorios mediáticos, según ha dicho Delcy Rodríguez. Bueno, esto es disfrazar la ineficiencia propia de conspiración mediática externa. A lo mejor se está demasiado acostumbrado Venezuela a hacer a este tipo de comentarios, Pascal. Sí, me da pena oírlos. O sea que nos lo inventamos los periodistas. Los periodistas hacen su trabajo de información y ahí obviamente es lo que decía. Este drama en Venezuela pone en relieve la quiebra
del sistema. Entonces, obviamente el sistema está denunciando, se está protegiendo, mostrando quiénes son los responsables del drama, pero no, el drama es a la vez la geofísica, definitivamente, pero sobre todo se aumentó por las insuficiencias del sistema desde decenios. ¿Por qué en Japón, que sufre terremotos de este tamaño, para decir aún más, no tiene esas dimensiones de destrucciones, de dramas humanos? ¿Por qué? Porque ya han previsto, han tomado las medidas de administración de las ciudades, de los centros urbanos, para evitar los dramas. Está integrado totalmente, incluso en el tema, como pronunció la palabra Giolitti, de la unidad nacional. Hace parte de la identidad nacional prever los dramas. Hecho el paréntesis mediático, vamos de nuevo a la factura, porque el país deberá afrontar una factura que podría superar con holgura los 37.000 millones de dólares en un momento en el que carece de músculo tanto financiero como institucional. Como en otras contingencias, la recuperación petrolera va a ser fundamental. Se mantiene como la principal fuente de ingresos. Les pregunto, ¿cómo va a influir la tutela que Estados Unidos mantiene sobre el país desde la captura de Maduro el pasado mes de enero? ¿Cómo va a influir este aspecto? Lo primero y la dificultad primera, antes de hablar de lo de Estados Unidos, es saber que la parte económica quiere decir que alrededor de una mesa vamos a poner a partes que por ahora no se hablan. Quiero decir, el gobierno venezolano, los gobiernos internacionales, organizaciones internacionales e inversores económicos. Y eso va a ser la dificultad. Estados Unidos va a jugar efectivamente un papel súper importante. De hecho, ya ha levantado algunas sanciones contra Venezuela para que se pueda recuperar algún dinero. No se sabe hoy en día quién maneja el dinero y Venezuela en realidad. Pero el petróleo va a jugar una parte, pero no será suficiente. La deuda el costo de la reconstrucción será muy grande y pensar que el petróleo nos va a sacar de esto es erróneo, porque incluso en el sector petrolero todavía no está a su capacidad máxima de producción. Lo que sí que tengo aquí un dato es que desde que llegó el tutelaje por parte de Donald Trump, el bombeo había crecido un 28% desde enero a mayo, según las cifras de la OPEP en Venezuela. A mí lo que me parece importante allí también es que en este contexto, o sea, ya de por sí había un cuestionamiento, porque la tutela implica una pérdida de soberanidad. Y claro que en Venezuela tenemos un problema democrático que tenemos que resolver. Ahora, a mí me parece muy difícil resolverlo con un Donald Trump, digamos, no me parece el gran promotor de la democracia en el mundo, y en este contexto, claramente orientando hacia los intereses que los Estados Unidos tienen respecto a los recursos de Venezuela. Ya empezó hace poco la venta de gasolina barata en Estados Unidos, es la Freedom Oil, algo así lo llaman. Todo eso también tiene que ver con el hecho de que se están sacando recursos de Venezuela que los venezolanos los necesitamos de por sí, porque nuestro país estaba ya en una situación difícil y ahora, sobre todo, para la reconstrucción. Entonces, allí para mí hay un tema, y es que efectivamente, si vamos a hablar de unidad nacional, etcétera, aunque bueno, todo eso obviamente, antes que nada tenemos que hablar de legitimidad. ¿Quiénes son los actores legítimos para para afrontar esta situación? Y otra cosa que añado también, y es que Venezuela ya de por sí estaba integrada dentro de una economía humanitaria, pero esta economía humanitaria va a aumentar. Y también sabemos que la ayuda humanitaria, que es una cosa que necesitamos, tampoco es un hecho neutro dentro de la economía y la política de un país. Entonces también es una variable un poco fuerte que vamos a tener que manejar entre venezolanos. Vamos a volver a Caracas con Víctor. Víctor Amaya, la reconstrucción de Venezuela dependerá no solo de la asistencia extranjera, como decíamos, sino también de la capacidad de sus instituciones para gestionar los fondos con transparencia. Esto plantea dudas, ¿no? Muchas dudas, todavía está muy fresca la percepción de que la respuesta estatal fue lenta, descoordinada, tardía, incluso mucho más escorada en la ayuda y la asistencia internacional que en las propias capacidades nacionales. El gobierno además ha nombrado al frente de la misión Renace para los esfuerzos de reconstrucción a la exministra Jacqueline Faría, que digamos no tiene un buen récord de efectividad en materia de liderazgo en proyectos de infraestructura pública millonarios en años anteriores. Hasta este momento no hay una estimación certera por parte del gobierno venezolano de cuánto dinero hace falta para la reconstrucción. Hay unas estimaciones internacionales que no han sido confirmadas
por las autoridades. Transparencia Venezuela lanzó un portal para hacer seguimiento al manejo de recursos tanto para la ayuda humanitaria como para los esfuerzos de reconstrucción, y por parte del Estado venezolano la información que se tiene es el inicio de un fondo de $200 millones. En ese sentido, el llamado a levantar las sanciones internacionales contra la economía venezolana y también una petición a la empresa privada para que construya aceleradamente viviendas para los damnificados. Esto en lo que respecta a reconstrucción, dinero. Pero otra necesidad es otro tipo de capital, el humano, personal de salud, ingenieros, gerentes, constructores. La recomposición va a exigir atraer capital humano. Esos profesionales son tan importantes como la propia financiación en un país muy acostumbrado a lo contrario, a la fuga de talento. Diana, Yoletti. Bueno, hay una cosa que me parece importante, y es que incluso ya de por sí en la respuesta frente a la emergencia, se activaron las redes dentro y fuera de Venezuela, o sea, Venezuela y sus diásporas, y por ejemplo, cosas como gente que conectada en línea estaba haciendo listas de las personas que entraban en los hospitales para poderlas poner en circulación. Gente que en línea estaba traduciendo a gente que estaba haciendo la respuesta en Venezuela mismo, porque obviamente todos los actores de la emergencia que llegan, los que ayudan, pues no hablan necesariamente español. Quiero decir con esto que de por sí hay relaciones fuertes de cooperación, de voluntades de reconstrucción que se comunican dentro y fuera de Venezuela, y la diáspora venezolana tiene un rol muy importante. Hay gente en Venezuela hoy en día igual con mucho valor y muy formada. Sin embargo, lo que es cierto es que para poder traer esto que tú llamas capital humano, eso implica, de nuevo, un conjunto de condiciones de vida adentro, de vida económica, política, democrática, legitimidad, y esto pues todavía no lo tenemos a la mano. No vale solo la banderita. No. Pascal. No, me parece esencial. Eso implica capacitación, formación, posibilidad de acción, es decir, exige tiempo, y hoy en día vemos que todos esos aspectos no han sido cumplidos desde años. Siempre pensemos en la quiebra. Ahora, esa realidad humana, socio-profesional, se inscribe también, porque estamos viviendo en una situación en donde todo está ligado, se inscribe en un mapa en el cual, cuando hablábamos de la tutela, de la acomodación, diría, de las instituciones, de las autoridades actuales de Venezuela con Estados Unidos, es porque también todo eso se inscribe en esa visión del hemisferio occidental de los Estados Unidos, de retomar control en el continente, y obviamente la situación hoy en día que vive Venezuela, y además, desde enero, se inscribe en una estrategia más global en la cual todo está ligado, lo humano, lo financiero, lo económico y lo estratégico. Le voy a preguntar algo a Víctor, que se me olvidaba, porque durante estos días se han puesto en cuestión la norma sísmica en la construcción de viviendas. Muchos expertos afirman que esa regulación existía ya en Venezuela, y que es el Estado, el mal funcionamiento institucional, quien no lo ha llevado a la aplicación, a la práctica. ¿Hay una regulación sísmica o hay un vacío institucional para no cumplirla? Sí la hay, y de alguna manera no tan antigua. Fue actualizada en 1967, luego del terremoto de ese año en Caracas, también revisada tras la vaguada trágica de Vargas de 1999. Aunque expertos ya han pedido que se permita hacer estudios de ingeniería patóloga, como la llaman, para determinar si la tragedia empeoró más allá de la fuerza de este doble terremoto por corrupción, que haya permitido uso de materiales de menor calidad, o que haya relajado los permisos, o que se haya permitido construcciones con fallas estructurales o con inobservancia de normas estructurales. En ese sentido, ya hay varios exfuncionarios del Estado venezolano que han denunciado públicamente que en su momento, cuando la misión vivienda se inició en el año 2011 por parte del gobierno de Hugo Chávez para construir edificios residenciales, muchos de los cuales en La Guaira se vinieron abajo o colapsaron, aquello no se revisaba a nivel local, la permisología y las regulaciones a nivel de alcaldías, porque venían con una orden de arriba y eran impulsadas por el gobierno central. Todo eso forma parte de la discusión hasta ahora.
No sé si queréis añadir algo más al tema de la norma sísmica. Bueno, un tema que también, o sea, efectivamente, y con necesidad se está haciendo la crítica a las construcciones de la misión vivienda, lo cual es necesario, pero bueno, también hay promotores inmobiliarios, o sea, allí también hay edificios, digamos, de estos de irse de vacaciones en el fin de semana hacia la playa, etcétera, que también se cayeron. Entonces, allí hay una cosa general, efectivamente, de cómo se aplica o no la norma de construcción en Venezuela. Y claramente, entonces, allí es una corrupción que no, o sea, digamos, que toca ambos tipos de construcción y que se origina, obviamente, en el Estado. Diana, la solidaridad internacional con rescatistas y personalidad se manifiesta en los primeros compases y lo hemos estado viendo. Quizá el problema sea cuando el foco ya no esté puesto en Venezuela, usted lo sabe bien como periodista, ni la solidaridad internacional tenga esa vitrina. ¿Qué va a pasar entonces cuando no hablemos ya tanto del tema y las ruinas permanezcan y lo que no esté es el foco mediático? Así es, cuando ya todas las cámaras se vayan de La Guaira, nada más van a quedar ¿quiénes? Los venezolanos. Sí. Los venezolanos vamos a estar ahí para ayudar, para reclamar esta visibilidad y sobre todo, vuelva a lo de la diáspora. La diáspora va a jugar un papel muy importante, ya sea económico o de capital humano. Yo creo que lo que nos ha enseñado esta catástrofe es que Venezuela puede contar con su diáspora. La organización de la solidaridad de la diáspora ha sido increíble, que ya sea en Miami, que tenemos una de las más grandes diásporas, o en Francia, que también se organizaron muy rápido para organizar centros de acopio, ayuda. Esto es solo el comienzo y ahora, como tú dices, viene la parte más difícil, que es cuando las cámaras se van a ir de La Guaira. Claro, cuando no estén las cámaras, una vez que se va el foco, empieza lo más duro. Ahora, como Venezuela ocupa un espacio muy particular en la actualidad internacional, siempre va a haber un enfoque, pero lo que acaba de decir Diana, aprovechamos para saludar definitivamente la solidaridad de los países de América Latina, que mandaron de inmediato apoyo, socorros, que fuese El Salvador, que fuese Ecuador, que fuese Panamá, etcétera. Una movilización también de un país vecino de Venezuela, Francia. Francia, así es. Incluso esta semana estuve en el aeropuerto cuando llegaron los 85 rescatistas que estuvieron ahí levantando escombros, sacando víctimas, y la diáspora precisamente estuvo ahí en el aeropuerto recibiendo todos estos rescatistas. Lo que pareció excepcional, la Seguridad Civil, ACTED, que es la primera agencia francesa de ayuda humanitaria, y es decir que todos estábamos comprometidos y las Naciones Unidas, Tom Fletcher, el secretario general junto a Acción Humanitaria, que hace un trabajo increíble. Me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro. Seguiremos muy pendientes de esta reconstrucción en Venezuela. A todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.